Yo les he pedido venir en relación con los anuncios que se hicieron hoy en Washington. Como ya se ha informado, el gobierno de Estados Unidos en el día de hoy, 14 de octubre, emitió una directiva presidencial de política sobre Cuba y anunció un grupo de medidas para modificar la aplicación de algunos aspectos del bloqueo a Cuba que entrarán en vigor el lunes 17 de octubre. O sea, se han anunciado hoy, pero estas medidas entran en vigor el lunes. En relación primero con la directiva presidencial de política sobre Cuba, es un paso significativo en el proceso hacia el levantamiento del bloqueo y hacia la mejoría de las relaciones entre Estados Unidos y Cuba. En la directiva hay un reconocimiento a Cuba y a su gobierno como interlocutor legítimo e igual, así como a los beneficios que reportaría a ambos países y pueblos el logro de una relación de convivencia civilizada dentro de las grandes diferencias que existen entre los dos gobiernos. Consideramos importante que la directiva presidencial reconozca también la independencia, la soberanía y la autodeterminación de Cuba, que deben continuar siendo principios esenciales para el desarrollo de las relaciones entre los dos países. Sin embargo, cuando ustedes leen la directiva, nosotros ya lo hicimos, nos percatamos de que este documento no oculta el propósito de promover cambios en el ordenamiento económico, político y social de Cuba. Y tampoco esconde la intención de continuar desarrollando en nuestro país programas injerencistas que responden a los intereses de Estados Unidos e involucrar en ellos a sectores de la sociedad cubana. Como conclusión en relación con esta directiva, yo quisiera reiterar una vez más la posición del gobierno de Cuba y en el sentido de la voluntad que tenemos de desarrollar relaciones respetuosas y de cooperación con el gobierno de los Estados Unidos sobre bases de plena igualdad y reciprocidad y sin injerencias de ningún tipo en los asuntos internos de nuestro país. En lo que respecta a las medidas anunciadas en el día de hoy por los departamentos del Tesoro y Comercio para modificar la aplicación de algunos aspectos del bloqueo a Cuba, son positivas, hay que reconocerlo así, pero tienen un carácter muy limitado. Se aprecia cuando uno ve cada uno y las estudia, las analiza. En su mayoría, las medidas anunciadas hoy están dirigidas a ampliar transacciones que ya habían sido autorizadas con anterioridad al emitirse otros paquetes de medidas precedentes. Aunque todavía nosotros vamos a tener que estudiar las regulaciones que se publican para poder implementar estas medidas, las cuales tienen cierta complejidad en el orden técnico y en el orden legal, para poder nosotros tener una idea real, ¿no?, del alcance que van a tener estas medidas. Yo puedo intercambiar y compartir con ustedes ya algunas apreciaciones preliminares, algunas consideraciones a las que hemos llegado analizando la información de que disponemos en el día de hoy. Y les puedo decir que, visto el contenido de este nuevo paquete de medidas, se mantiene la prohibición de las inversiones de Estados Unidos en Cuba, excepto las que ya habían sido aprobadas en el año 2015 para el sector de las telecomunicaciones. En este nuevo paquete de medidas no hay nada relacionado con autorización de inversiones de empresas de Estados Unidos en Cuba. En segundo lugar, no hay una expansión de las exportaciones de Estados Unidos a Cuba, más allá de las ventas limitadas que ya habían sido autorizadas anteriormente y que, como hemos dicho en otras ocasiones, excluyen a sectores claves de la economía cubana. O sea, en las limitadas exportaciones que hoy en día se autorizan por parte de Estados Unidos y sobre lo cual en el día de hoy no hubo una ampliación, están excluidas de ellas las esferas fundamentales, los sectores claves de nuestra economía. En tercer lugar, se mantienen las restricciones para las importaciones cubanas en Estados Unidos, especialmente las provenientes del sector estatal.
con la única excepción ahora de los productos farmacéuticos que se han autorizado en este paquete de medidas. Y en el sector financiero, en lo que se refiere al sector financiero, no fueron enunciadas nuevas medidas y se mantiene la prohibición para la apertura de cuentas corresponsales de entidades bancarias cubanas en bancos estadounidenses. Las nuevas medidas, las medidas anunciadas en el día de hoy, en general, nosotros apreciamos que benefician a Estados Unidos más que a Cuba y más que al pueblo cubano. Y bueno, la realidad es que el bloqueo está ahí todavía, se persiste, y es algo con lo que tendremos que seguir conviviendo y que tendrá que cambiar algún día para que podamos tener relaciones normales con Estados Unidos. Estas eran las breves declaraciones que yo quería hacerle en el día de hoy al calor de los anuncios realizados en Washington, para que ustedes tuvieran una reacción inicial de parte nuestra sin tener que esperar por nosotros y que tengamos la posibilidad de realizar un estudio más profundo de cada uno de estos documentos. Muchísimas gracias. Voy a tomar un par de preguntas porque después tienen ustedes otro compromiso. Entonces, ¿cómo hacemos? ¿Ustedes no me ayudan? Machín, ayúdame. Sí, buenas tardes, soy Andrea. Sí. Más allá de estas medidas como tal, que como usted dijo, no parecen ser muy grandes en términos de la relación bilateral, como se está planteando, ¿cómo se está situando Cuba de camino a las elecciones en Estados Unidos? Y si creen que estas medidas de alguna forma logran el famoso blindaje que se espera de la administración Obama hacia la política hacia Cuba, que podría ser modificada por el Ejecutivo que viniera. Nosotros entendemos que esta directiva presidencial de política sobre Cuba es una política de este gobierno, de esta administración. De todas maneras, yo considero en lo personal que en el contenido de esa directiva presidencial se aprecian pautas, elementos que pueden ser útiles en caso de que un gobierno que suceda al actual en Estados Unidos decida continuar avanzando en el proceso hacia la mejoría de las relaciones con Cuba. Yo creo que hay un buen punto de referencia en este documento, porque este documento, además de reflejar la posición de esta administración, a mi modo de ver también refleja el sentir de sectores amplios de la sociedad de Estados Unidos, de la sociedad estadounidense, y también de círculos de distintos sectores, no solo de la sociedad, sino círculos políticos de ese país, en relación con que lo que conviene a los intereses de Cuba y de Estados Unidos es precisamente el proceso actual bilateral que hemos emprendido. Pero de nuevo, entiendo que es una directiva de este gobierno, pero no dejo de reconocer que dentro de ese documento hay cuestiones que pueden servir de referencia en caso de que el siguiente o los siguientes gobiernos tengan el interés y la intención de dar continuidad a este proceso que hemos comenzado. Padre. Gracias. Padre. Susan Rice dijo en su discurso que antes las relaciones tenían planes secretos contra Cuba, pero ahora tienen una política transparente. ¿Usted está de acuerdo? Y si no, ¿cómo pueden negociar con un gobierno que supuestamente sigue con planes subversivos contra el gobierno de Cuba? Mire, yo realmente he conocido a lo largo de todos estos años, más de 50 años, 55, solamente he tenido acceso a 2 directivas presidenciales de política sobre Cuba. Una que fue secreta en su momento, del presidente Carter, creo que era de abril del año 1977, y que fue desclasificada en 2002. Y en 2002 nosotros tuvimos la oportunidad de conocer el contenido de esa directiva. Y la segunda directiva a la que hemos podido tener acceso es la de hoy, que se ha hecho pública. Y hubo una explicación de parte de la señora Susan Rice
en el sentido de por qué ellos han decidido hacer esta directiva presidencial pública. Pero yo no puedo asegurar 100% de que no existen otros documentos, porque sabemos que muchos documentos a lo largo de la historia se han mantenido se han mantenido de manera confidencial y han venido a conocerse a lo largo de los años. Usted me preguntaba que cómo nosotros seguimos negociando con un gobierno que no ha abandonado los planes subversivos hacia Cuba. Bueno, mire, este gobierno no solo no ha abandonado eso, todavía no ha abandonado muchas políticas que vienen de una época anterior y que se supone que como parte del proceso que hemos iniciado deberán cambiar. Algunas ya han cambiado, como la designación de Cuba como Estado patrocinador del terrorismo. Esperemos que otras continúen cambiando en el futuro, ya si no con esta administración, con las siguientes, para que un día podamos realmente tener relaciones normales. Y como parte de nuestra interacción y de este proceso de diálogo y de construcción de una relación de nuevo tipo con Estados Unidos, precisamente nos da la oportunidad de exponer directamente al gobierno de Estados Unidos cuáles son esas políticas del pasado que persisten, que sobreviven y que deben ser modificadas, y una de ellas es esa que usted acaba de mencionar, y no hay reunión que no hayamos tenido con el gobierno del presidente Obama, con sus representantes, no solo en el último periodo, sino incluso antes de los anuncios del 17 de diciembre, que nosotros no hayamos aprovechado para recordar esa larga lista de temas y de políticas que deben solucionarse para un día poder decir que Cuba y Estados Unidos tienen relaciones normales.